Cada semana afecta a más personas el COVID-19. Las estrategias de salud no están logrando mermar los contagios. Los casos de corrupción en las compras estatales por emergencia cada vez son más visibles y unido a todo esto, enfrentaremos una crisis económica como nunca antes vista. Quédese con nosotros y vea economía, corrupción y COVID-19 en los explainers del Pulso. Cuando ya vemos que la morgue está repleta y tienen que llevar un furgón para colocar ahí los cadáveres, y también colapsan los cementerios, las funerarias, porque están reportando hasta 800 muertos. Y cuando esto sumado también a que hay muchas muertes intrahospitalarias, pero hay más muertes intradomiciliarias, tanto de COVID-19 como de otras patologías, como diabetes descompensada, hipertensión arterial, infarto, accidente cerebrovascular. Pero es más de la fase 6, porque esto continúa cuando ya nuestras autoridades empiezan a enfermar. Y ya el día de ayer falleció un diputado al Congreso Nacional, que independientemente del concepto que el pueblo hondureño tenga de un diputado, es una autoridad. Y ya eso es propio de la fase número 6, que sumado todos estos colapsos, sumado a la saturación. Se ha dado una pugna entre aquellos que buscan que se reabra la economía y los que consideran necesario que se mantenga la medida que las personas estén en sus casas. Estadísticamente se ha comprobado que a mayor circulación de personas en las calles, mayor será el contagio. Con mayor contagio, hay más personas enfermas. Y si bien es cierto que solo el 20% de las personas que se enferman necesitan hospitalización, el resultado para miles es inevitablemente la muerte. Nosotros a veces llamamos a los familiares, les explicamos cómo están y nos dicen, salve a mi papá, salve a mi mamá. ¿Cómo lo salvamos si no hay ventilador? ¿Cómo lo salvamos? Honduras nunca ha tenido un sistema sanitario que responda satisfactoriamente a las necesidades de la población. Y en situación de pandemia, esto queda aún más visibilizado. Los hospitales públicos y privados están saturados a un nivel nunca antes visto, como explica este galeno. Por más preparado que estemos en este momento, las demandas son insuficientes. Hemos ido habilitando recursos y habilitando lugares a medida que la demanda aumenta. Al principio teníamos únicamente una clínica respiratoria, ahora tenemos 3, 4 clínicas respiratorias con 4 médicos diferentes, porque la gente llega de forma masiva a nuestras instituciones. Estamos tratando de resolverle a la población. Ahora el problema viene en que si la gente no sale a trabajar, no gana dinero para comer. En Honduras, al menos el 60% de las personas viven de lo que ganan a diario, por lo que a nivel del hogar ya hacen falta muchas cosas básicas para sostener a la familia. Y a nivel macro, si la gente no trabaja, no pagará impuestos, que son la forma como el Estado hace frente a las obligaciones. Como explica este economista, jamás en la historia del país se había dado una crisis como la actual. Nunca en la historia de Honduras, Aldo, y esto es bien importante repetirlo, nunca en la historia del país, por lo menos en los últimos 50 años, la economía había tenido este comportamiento. En el año 94, luego de la crisis de la energía eléctrica que se dio en aquel momento, no sé si te acuerdas, que tuvimos apagones hasta de 17 horas en el 94 ya, hace 26 años, tuvimos un decrecimiento de aproximadamente un 1.9%, es decir, la economía del país cayó en 1.9%. Con el huracán Mitch, la economía del país cayó en 2.1%. Hace 21 años fue el huracán Mitch y tuvimos un decrecimiento del 2.1%. Hace 11 años exactamente, cuando el golpe de Estado y la salida del presidente Zelaya, la economía del país cayó en un 2.4%. Pues este año el Banco Central anunció que la caída va a ser del 4%, muy por encima de los otros 3 que te había mencionado anteriormente. Pero ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están diciendo que probablemente la caída en la economía de Honduras llegue a ser incluso hasta el 6 o 7%. Como mencionamos antes, no se está produciendo dinero ni siquiera para comprar comida, y el Estado tampoco recibe lo esperado. Se le ha solicitado congele varios de los pagos, como el impuesto sobre la renta, pero al final no se han atendido ninguna de las peticiones. En ese momento pedimos varias cosas y se nos consiguieron lo mínimo posible. Y realmente no fue una concesión adecuada. En primer lugar, a los grandes contribuyentes se les obligó a pagar al 30 de abril. A los medianos y pequeños contribuyentes se les ofreció un descuento. El descuento en ese momento fue por el impuesto causado. Eso es lo que habíamos pedido, eso es lo que salió decretado.
Sin embargo, por una interpretación de la administración tributaria, solo se aplicó el descuento del 8.5 a la última cuota del impuesto sobre la renta, lo cual fue totalmente injusto. O sea, nos queda la percepción realmente de que el Congreso Nacional y el gobierno no han analizado la causa raíz del problema y en consecuencia no determinan soluciones adecuadas. Han habido algunas declaraciones de parte de personajes del gobierno donde dicen que las empresas no tienen problemas con pagar sus impuestos. Esto realmente no tengo ni idea de dónde lo sacan, ¿verdad? Porque analizar una solicitud de prórroga desde esa perspectiva es como pensar que esto es un problema común. Lo mismo pasó con la tasa vehicular. Esta se comienza a pagar en julio y termina en diciembre. Muchos pidieron que se detuviera ese pago o que al menos se atrasara su cobro, pero esta recaudación ya comenzó y lo único que cambia es que se darán plazos más largos y no se cobrarán intereses. Aunque la población ha reaccionado muy molesta y dicen que no tienen dinero ni para comprar alimentos, menos para pagar la matrícula de vehículos que prácticamente no utilizan. Se aprobaron sendos decretos para que no se cargaran los intereses por deudas y préstamos durante la pandemia, pero al parecer los bancos no están haciendo esto, por lo que abundan denuncias como la que veremos a continuación. Mi estado de cuenta, mi cuenta bancaria, vemos que de 240 cuotas las extendieron a 258. Nos amparamos en el alivio COVID-19 que generó, o que mejor dicho, que promovió el Banprovi para todos los beneficiarios, de que iban a readecuar las cuotas de marzo, abril, mayo al final del préstamo. ¿Qué significaba esto? Según lo que entendimos, o lo que según cuando a mí me habló, porque a mí me hablaron de Banco Ficosa diciéndome que si quería ampararme al alivio COVID que sugería el Banprovi. Como ya teníamos pagada la cuota de marzo, solo aplicamos a la cuota de abril y mayo. Nunca me dijeron en lo absoluto que por financiar 2 meses iban a extender el plazo de nuestro préstamo de vivienda a 18 meses más. ¿Qué significa? El gobierno debe de poner mano dura y exigir se cumpla con la ley. O si de verdad tiene interés en el bienestar del pueblo, debería de ampliar los beneficios de los ciudadanos. Pero apelar a la buena voluntad de los bancos no es suficiente. Pero yo también quisiera aprovechar hoy para hacer un llamado a la conciencia, a la solidaridad de los bancos en este momento de crisis, a los vehículos financieros. Recuerden que por años sus clientes, nosotros los hondureños, les hemos mantenido ganando utilidades importantes. Y eso es así, es correcto porque ese es su negocio. Y eso no es malo. Pero en tiempos de crisis, banqueros, en tiempos de crisis, los que lideran las juntas directivas y los equipos ejecutivos de los instrumentos que permiten llevar estos accesos, en estos momentos de crisis es cuando tenemos que ser solidarios. Un punto muy peligroso que hay que destacar es que se está contrayendo deuda pública internacional para pagar salarios de empleados estatales. En vez de hacer eso, se debería de buscar el mecanismo de reducir la millonaria carga de la planilla de funcionarios que ganan en muchos casos más de 150,000 y hasta 300,000 empiras al mes. Sin embargo, cuando se escucha este tipo de situaciones, que el endeudamiento más bien va a ser utilizado para hacerle frente a los pagos de sueldos y salarios de los funcionarios, lo que podríamos decir contundentemente es que es una decisión totalmente errónea y que aquí más bien pareciera que el sector privilegiado es los funcionarios, y más bien lo que también se podría mencionar es que aquí el sacrificio lo ha hecho toda la población, el sacrificio lo ha hecho las MIPYMES, el sacrificio lo han hecho los empleados que han sido separados temporalmente, y algunos con la empresa totalmente destruida pues han quedado en la calle, en la miseria.
Usando la filosofía de Nayib Bukele, que el dinero público rinde cuando nadie roba, seguro que en Honduras estaríamos en una situación completamente diferente y nos evitaríamos acusaciones de corrupción que están literalmente matando a los hondureños por falta de insumos en los hospitales. Y por otra parte se siguen investigaciones. Justo en este momento se está secuestrando documentación en las instalaciones de Inves, en la Secretaría de Finanzas y de igual forma en Secretaría de Salud, relacionadas a la investigación que mantiene vigente el Ministerio Público por la instalación de hospitales móviles. ¿Cuáles serían los cargos que podría enfrentar Marco Burán como director de esta institución? Bueno, él está siendo investigado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude. A través de redes sociales se ha popularizado la frase ¿dónde está el dinero?, ya que el endeudamiento para combatir el COVID ha sido histórico y no se ve reflejado en la situación hospitalaria. Miren, no somos imbéciles, no somos estúpidos, o sea, eso no lo somos los hondureños, por favor, eso no, entonces mejor hay que actuar y hay que decir, bueno, esto ya lo teníamos o alguien nos pasó eso u otras cosas, pero no vamos a creer que en un día y medio se va a decidir hacer una inversión de esa naturaleza. Por lo que hay una encrucijada muy difícil entre salvar vidas y salvar la economía, se han creado infinidad de protocolos de bioseguridad que reducen el riesgo del contagio, pero ninguno asegura que no nos infectaremos, al grado que el propio Juan Orlando Hernández y el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, resultaron positivos. Como siempre, el más pobre es el que está en mayor riesgo y ellos no serán atendidos en clínicas privadas. Soy Ani Naranjo y este fue un explainer más para El Pulso.